Muy buenas tardes, hermanos. Aquí estamos en este lindo y precioso día que Dios nos ha concedido, un día más. Aquí está el hermano Ilian y mi persona para darles un tema muy importante. Vamos a estar hablando sobre la sanidad de la parálisis del alma, y esto vamos a decir y vamos a aplicar conforme la palabra de Dios que nos dice en Mateo 9, capítulo 9 en adelante. ¿Qué nos dice, hermano Elian? Un saludo. Sí, primeramente queremos saludar en el amor de Cristo a todas las personas que están sintonizando con nosotros en este momento, a hermanos, amigos, familiares. Nos gozamos que pueda compartir con nosotros este pequeño estudio y reflexión que queremos hacer de la palabra de Dios, especialmente en la porción bíblica que hemos escogido, el capítulo 9 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 8, donde vamos a estar analizando el tema de la sanidad de la parálisis del alma. Amén. Y aquí queremos que usted sea edificado con las ideas que queremos compartir, con las lecciones que queremos compartir, es en base al pasaje que vamos a estar estudiando. Amén. Un saludo para los que nos están sintonizando ahorita, están viéndonos. Un saludo a Cindia, un saludo a Juanita López y a los demás que nos estarán viendo dentro de poco. Amén, Muchos saludos amén. y muchas bendiciones. Como les hablaba y les decía que nuestro tema de hoy, our title today is to talk about the paralysis of the soul paralysis, how we can be cured. And we're going to be talking about the concepts. What is the concept about paralysis? What is the concept about our soul? And what are the consequences? And on we're going to be talking until we get to the what we can do about it to have a better soul. Hermano Ilian, ¿qué nos puede hablar sobre la parálisis espiritual? Hablando sobre la parálisis del alma, que hay una parálisis espiritual allí. Hermana Yolanda, lo primero que me gustaría hacer antes de definir los términos que vamos a estar explicando y compartiendo con los hermanos, amigos, Amén, amén. Sería darle lectura al pasaje Amén. que nos está sirviendo como base para el estudio nuestro en esta tarde. Así Decíamos es. que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8, y si lo tiene conmigo, puede seguir la lectura con su vista y así poder tener una idea general de qué es lo que queremos hablar en esta tarde. Amen. What Hermano Ilian is mentioning is that if you have your Bible with you, we can go to chapter 9 in Mateo, and we're going to be reading right now from chapter 9, verses 1 and on. And thank you for all of you for watching, and you can share with us your questions if you at the end you have questions. Thank you, Alan, for watching us, and say hello to your family, and God bless you. Okay. Entonces leemos el versículo 1, comienza diciendo: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo,
hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Amén. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén, amén y amén. ¿Qué aquí nos está diciendo Jesús, el Hijo de Dios? El primer punto que queremos considerar sobre este relato, este episodio de la vida de Cristo, donde realiza un milagro que deja sorprendido a todo el mundo Amén. y que va a tener un impacto no solamente sobre aquel hombre que estaba enfermo, sino también sobre personas que no querían reconocer la autoridad espiritual de Cristo. Yes. Estamos en presencia de la sanidad de un hombre que estaba padeciendo la enfermedad de la parálisis física. Amén. Y que era muy común en los tiempos de Jesús. Pero vemos que en el mismo relato podemos encontrar de que no solamente la parálisis física afectaba a las personas en el tiempo de Jesús, sino también la parálisis del alma. Y es el tema que estamos presentando en esta tarde, porque la Escritura nos enseña a lo largo de todas sus páginas que el Espíritu Santo está más preocupado por la sanidad del alma de las personas que la sanidad física del cuerpo. Amén. Aunque Dios también quiere que sus hijos y las personas que le buscan reciban la sanidad del cuerpo, para Dios es más importante la sanidad del alma. Amén. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con el término alma, hermana Yolanda, que usted nos puede decir? Sí, de esto? exactamente. Primeramente quería traducir porque nos están viendo personas en inglés. Amén. Y quisiera Amén. yo decirles que si pueden compartir con nosotros, if you can share with us the chapter 9 in Matthew, and you can follow us from chapter 9, and he was reading the verses 1 up to verses 6. And what it says here, that a man was brought to Jesus, and this man was suffering of paralysis physically. And what is this paralysis physically that he was suffering? And he was brought to Jesus, and he's asking to be cured. And this is one of the miracles that Jesus was doing, and during the time that he was preaching to everyone in the time when Jesus was alive. And what Hermano Ilian was asking me is in reference of what is the soul, the paralysis of the soul. Because not only that físicamente, not only that the person can suffer physically, but also at the same time is suffering from the soul. And it can make you suffering of paralysis because you have a lot in your mind. So, and this is what we're going to be talking about it. The paralysis of your soul. So, ¿qué nos dice usted agregando más sobre el parálisis del alma? Lo estaba yo mencionando en inglés.
sobre el parálisis del alma, que no solamente físicamente, pero también la persona sufre mentalmente. Y ahí es donde viene que qué podemos nosotros decir sobre esta parálisis del alma. Y nos va a explicar un poquito más agregando el hermano Ilian. Ya. Partimos del hecho de que Jesús se identifica a sí mismo en el ministerio cristiano como el maestro, como el hijo del hombre, como el hijo de Dios, que viene con un propósito definido en su ministerio. Recordamos que en el Evangelio de Lucas, Jesús anunciando la misión de su ministerio, nos hablaba de que tomando las palabras de Isaías 61, versículos 1 y 2, de que el Espíritu de Dios estaba sobre él para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar o sanar las heridas del corazón, para proclamar libertad a los cautivos, Amén. Para libertar a los prisioneros de las prisiones espirituales. Y en este sentido queremos trayendo ese propósito de Jesús a esta parábola a este relato que estamos analizando del paralítico que fue presentado a Jesús, en el sentido de que Jesús está haciendo realmente una sanidad física allí. Este hombre había sido traído por sus amigos, por sus familiares, que no sabemos cuánto tiempo haya estado padeciendo esta enfermedad física que lo hacía un paralítico. Lo cierto es que podemos imaginar de que quizás llevaba mucho tiempo, quizás había practicado ciertos tipos de pecados, de vicios que le habían causado este trastorno en su cuerpo, en su vida, y que lo cierto es que en este momento el hombre estaba necesitado necesitado de tener sanidad. Así es. Voy a tratar de traducir toda la forma que el hermano Ilian nos está diciendo. I will try my best to translate the most puntos, the most points of view in this. What he was saying is that this person that he was brought to Jesus, like I mentioned to you before, he was suffering of a paralysis. And this paralysis, it was something that Jesus make a miracle in him. And we don't know for how long he was suffering. We don't know what was the causes that he was coming and suffering of that paralysis. We don't know how much time we was suffering and what it was that it brought him to suffer. But we know for a fact that when a person could suffer paralysis mentally because of the sins by alcoholic or by other kind of sin. Volviendo al relato bíblico, donde nos dice que el paralítico fue presentado a Jesús, nos relata que él estaba padeciendo de esta parálisis que lo llevaba por mucho tiempo, no sabemos, pero que algo le provocaba tal vez algo que tenía no solamente físico, pero mental, y tal vez eran sus vicios o alguna cantidad de pecados que lo había paralizado. Porque en el relato del capítulo 9, él
el relato nos dice, y sucedió que lo trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te sean perdonados. Allí no le dijo: tú has sido sanado inmediatamente. La pregunta aquí, ¿por qué le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados? Porque aquí vemos que él está usando una metáfora de parálisis del alma. Es una parálisis del alma. Lo sanó físicamente, pero nos está enseñando aquí Jesús que no solamente fue físico, podría haber tenido una parálisis del alma, parálisis espiritual. Y de eso se trata nuestro tema. ¿De dónde podemos venir con la solución a una sanidad de esa parálisis del alma? Y en esto podemos ver que el relato nos está diciendo bien claro: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, hermano Ilian, ¿qué nos puede decir de eso? Aquí me gustaría, hermana Yolanda, agregar o subrayar algunos puntos importantes que aparecen en el relato del Evangelio de Mateo sobre la sanidad del paralítico. Amén. Porque es impresionante cómo Jesús, antes de decirle toma tu lecho y anda y ve a tu casa sano, Jesús lo primero que le dice es: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Amén. Obviamente que encontramos una relación entre la condición del alma en la que se encontraba aquel hombre y su enfermedad física exterior. Amén. Jesús se dio cuenta de que este hombre no solamente era un paralítico físico, sino también un paralítico espiritual en su alma. Así es. Y estamos utilizando el término alma como en el sentido de toda la vida espiritual con la que Dios ha dotado al ser humano. Estamos refiriéndonos al alma como aquel concepto que abarca la mente, las emociones, la voluntad. Y era precisamente en esa vida interior de este hombre que es traído a Jesús para que recibiera la sanidad física. Cómo Jesús hace un milagro en primer lugar antes del físico espiritual. O sea, Jesús lo libera de su parálisis espiritual o su parálisis del alma, porque era realmente la mayor necesidad que el hombre tenía antes de ser librado o sanado físicamente. Entonces vemos vemos realmente en este relato, en este episodio, un milagro doble. Un milagro en primer lugar de la sanidad del alma, y en segundo lugar el milagro de la sanidad física, o sea, de sus limitaciones físicas que le impedían a él caminar, andar como una persona normal. Amén, Obviamente amén, amén. Estamos frente a una persona que está tendida en un lecho, impedida de llevar una vida normal, y que esto lo limita realmente a una vida de sufrimiento, de agonía. Correcto. Y que no lo deja ser una persona realmente normal, libre, feliz, una persona realizada, una persona bajo la gracia y el favor de Dios, útil para otras personas. Entonces vemos que aquí hay un milagro doble. La idea que queremos sintetizar es que aquí hay un milagro doble. Jesús no solamente sana a este hombre físicamente, sino que lo está sanando espiritualmente, al librarlo de la parálisis que él estaba teniendo en su alma, en su espíritu, en su mente, en su corazón. Sí, amén. Y podemos seguir agregando de que la parálisis, como el hermano estaba diciendo, no era solamente física, sino que está abarcando también la mentalidad, la mente, está afectando la mente porque lo paraliza peor.
Y entonces ahí Jesús está haciendo doble milagro, porque lo está librando lo está sanando físicamente, pero como dice el hermano, la mayor parte era urgentemente que le sanara también la mental, ¿verdad? Lo que era el alma, que le diera paz. Entonces, yo encuentro aquí, mi hermana Yolanda, de que hay una relación entre la salud del alma, del espíritu y la salud física. Para Dios, estas dos dimensiones en el ser humano están bien unidas, porque cuando hay verdaderamente sanidad del alma, vamos a tener verdaderamente sanidad del cuerpo, de la parte física. Así es el propósito del plan de la salvación, del mensaje del evangelio, y de parte de Dios es que nosotros estemos tanto sanos en el alma como sanos en el cuerpo. En el espíritu. Pero antes de que experimentemos, según nos enseña este pasaje de la sanidad del paralítico, amén, amén. Dios quiere que antes que experimentemos la sanidad física de cualquier parálisis que tengamos en nuestro cuerpo, seamos sanados de cualquier parálisis que tengamos en nuestra alma, porque existen muchos tipos de parálisis. Sí, ¿cuáles son unos tipos de parálisis, hermano? Efectivamente, antes de categorizar, pudiéramos decir, de clasificar o mencionar algunos ejemplos de parálisis del alma, tendríamos que reflexionar en cuáles son las causas, que pueden producir la parálisis espirituales, mentales, psicológicas en determinadas personas. Sí. Esto tenemos que obviamente que conectarlo con el relato bíblico de los orígenes del ser humano. Recordemos que el ser humano, según nos describe la Escritura, producto a la caída de nuestros primeros padres en pecado, contrajo la enfermedad del pecado. Y yo quiero dar un ejemplo. ¿Cómo podría ser un parálisis? Un parálisis del alma, un parálisis que viene a afectar la mente. ¿Cuántos hermanos de la familia ha sucedido que han tenido una discordia y no se hablan por años? Yo conozco de personas que no se hablan por años, así sean de amistad como de familia, y es triste ver que el hermano se ha llegado a morir y no pudo pedir aquel perdón porque ya era demasiado tarde. En otro caso, un hermano, era un hermano y una hermana. En su lecho se odiaban estos dos hermanos, y en su lecho le dice, tráeme mi hermano, que yo quiero que él ore por mí. Y este hermano que estaba muriéndose era inconverso. Y el hermano había luchado por traerlo a los caminos de Dios. Pero ya en su lecho quería creer en su hermano, porque quería el perdón. Ya él había sufrido tanto físicamente y había sufrido tanto la incapacidad de poder hablarle a su hermano, como también a tener paz. No tenía paz, había un odio. Y vivía con muchas enfermedades físicas. Ahí podemos ver el ejemplo. O sea, aquí podemos, de su experiencia, mi hermana Yolanda, podemos concluir de que la falta de perdón Amén. Es un tipo de parálisis. La indiferencia hacia otra persona es un tipo de parálisis. El rechazo hacia nuestros familiares, los disgustos, las amarguras, los rencores, el odio hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, amigos o familiares, realmente son parálisis espirituales. La falta de amor en el corazón nuestro es un tipo de parálisis. Sí, amén. Y aquí lo cierto es que
según nos enseña la Biblia, los seres humanos todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, así es. Y en cierto sentido, toda persona que no está reconciliada con Dios está bajo el estigma, el signo de esa enfermedad. Por eso podemos decir categóricamente de que toda persona que no lleva una relación de paz con Dios, de amor con Dios, está enferma en su alma de una parálisis espiritual. O sea, que cualquier persona que posee estos tipos de parálisis que hemos mencionado está atada, está imposibilitada espiritualmente, ¿sí? Para poder está tendida en un lecho como la historia de este hombre, que le impide ser una persona normal, una persona feliz, un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Sí, y amén. Y es cierto, como lo que yo estaba mencionando, esto fue algo verdadero, true story. Algo que impresionó, que tuvo que llamar, era la hermana muriéndose y tuvo que llamar al hermano, que lo trajeran al hermano. Al fin el hermano llegó y el hermano, cuando oyó que la hermana estaba muriéndose, el hermano no le importaba. Él quería que se muriera, pero de tanto la persistencia que hubo ahí, no es que mi hermana no se va a morir, decía. Mi hermana no se va a morir, decía el otro hermano. Tienes que llegar. Al fin llega el hermano. Mira, aún llegando, él rehúsa. No quiere verlo. Luego el hermano llega al fin, que se le conmueve su corazón. Créanme, hermanos, que el hermano tal uno como el otro, como la hermana, fueron sanados. Amén. Porque ahí mismo los dos se conmovió el hermano de verlo en su lecho, que verdaderamente él ansiaba ver a su hermano en lo último y quería pedirle perdón. Amén. Otro caso que hubo, otro ejemplo, esto sí lo viví en el país, de una madre que tenía la lengua bien larga, porque ella ansiaba de pedir perdón a su hija y su hija pedirle perdón, y vivían a la vuelta. Y todo mundo es que se alarmaba de ver esa angustia que tenía esa madre llamando a su hija. Que ahí en ese caso la llamaba a su hija para decirle que no la perdonaba ni aún en su lecho. Era cosa rara. Pero cuando ve a su hija pidiéndole perdón, ella no pudo rehusar. Y así la hija pudo tener paz, porque la hija andaba por tan mala que era con su madre. También no le importaba si se muriera. Porque hay hijas también o madres también que luchan por sus hijos. O sea, aquí vemos, hermana Yolanda, que era una parálisis de una enfermedad no tanto física, sí, pero también espiritual, que afectaba la mente. Aquí vemos de dos experiencias que usted nos pone. Saludos a Omar, saludos a Sonia, la hermana Sonia. Y aquí estamos hablando sobre la parálisis que afecta espiritual. Y aquí está hablando el hermano Ilian. O sea, con estas experiencias que usted nos cuenta, hermana Yolanda, podemos concluir de que en la vida real existen muchos paralíticos. Amén. Muchas personas imposibilitadas espiritualmente, como este que nos está contando la historia, que dependía de otras personas para poder existir. Sí, era una persona sufrida, una persona con muchas limitaciones, y así hay muchos seres humanos hoy. Sí. Personas que todavía están enemistados con otros, personas que están en contiendas, en celos, familias divididas. Todos esos tipos de personas pudiéramos decir que también son paralíticos en sentido espiritual. Ahora, pero yo creo que la pregunta que cabría hacernos es ¿cómo puede un paralítico espiritualmente poder ser libre, poder ser sano? Eso podría usted preguntárselo también. ¿Cómo podría? Vuelva a mencionar de nuevo. ¿Habrá alguno de nosotros hoy que está padeciendo de alguna parálisis
espiritual del alma, por causa de algún rencor, alguna enemistad, algún odio, alguna amargura que atrofia alguna parte de su corazón y le impide a usted tener relaciones normales, tener relaciones de amor con algún familiar, con algún amigo, con algún vecino, con algún hermano de iglesia. ¿Habrá alguna de este tipo de personas entre nosotros hoy? Si lo hay, la pregunta sería, ¿cómo pudiera yo, si estuviese en ese caso, ser libre de ese tipo de parálisis? Obviamente que la respuesta podamos encontrarla en un pasaje que ahorita leíamos en el Evangelio de Lucas, que de alguna manera nos ilustra el propósito por el cual Jesús estuvo ejerciendo su ministerio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, aquí encontramos las palabras evangélicas que de alguna manera nos describen de qué manera Dios puede solucionar el problema de la parálisis en alguna persona que esté padeciendo de esta situación. Dice el versículo 18. ¿Puede leerlo, hermana Yolanda? Sí, claro que sí, hermano. Nos dice el versículo 18 de San Lucas, capítulo 4, nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hasta aquí. Que aquí en estas palabras hay una significación espiritual para todas las personas que se reconocen paralíticos espirituales de grandes dimensiones. Fíjense por qué. Porque aquí Jesús enmarca el propósito de su ministerio. Correcto. Y vemos cómo estas palabras se cumplen directamente en la vida de este paralítico del capítulo 9 de Mateo, porque Jesús obviamente hace un milagro espiritual en este hombre y un milagro físico. Sí. Pero lo notable, antes de profundizar un poquito más en estas palabras de Lucas 4:18, está en el hecho de que lo primero que Jesús observa cuando le presentan a este paralítico es ver la fe de estas personas que lo habían traído y la fe misma del paralítico. O sea, que lo primero que tenemos que reconocer es que según el testimonio de este pasaje bíblico, es que para que Jesús pudiera hacer el milagro de sanidad en este hombre, lo primero que él tuvo que hacer es tener una actitud de fe hacia Cristo, o sea, venir con fe a Cristo, porque esta persona no vino con el corazón endurecido, o sea, o sea, este hombre vino reconociendo que era un paralítico, y en sentido espiritual podemos sacarle una aplicación a esto. Si usted oculta su parálisis espiritual a Dios, eso va a ser un impedimento para que Dios lo sane. Amén. Vemos cómo este hombre va con su fe, con su humildad a Dios, a Cristo, reconociendo que Cristo era el único que podía sanarlo espiritualmente. Amén. Y aquí vemos, y yo quiero, antes de darle la palabra a hermana Yolanda, subrayar aquí en el versículo 18 cuando dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, el Espíritu Santo estaba sobre Cristo. ¿Con qué propósito? Bueno, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Fíjense cuál es el propósito, la misión de Cristo: sanar a los quebrantados de corazón. Lo primero que Jesús hace en la experiencia del paralítico es sanar su corazón. Así es. Porque Jesús es el único que puede sanar cualquier tipo de parálisis que hay en nuestro corazón: odio, amargura, rencor, falta de perdón, enemistades, contiendas, celos, cualquier trauma psicológico que puede convertirse en una parálisis. Jesús es el único capaz, ungido por Dios,
calificado por Dios el Padre para producir esa sanidad del corazón. Así es. Qué lindo, ¿verdad? Y lo interesante es que la sanidad en la Biblia está conectada con la liberación. Mire lo que sigue diciendo el mismo versículo: a pregonar libertad a los cautivos. Sí, porque pudiéramos decir que la parálisis del corazón, del alma, es estar en cautiverio. Exacto. Es estar prisionero. Exacto. Es estar prisionero de sentimientos negativos, de actitudes negativas que no nos dejan ser verdaderamente felices, plenos, personas realizadas. Y que Jesús, uno de los propósitos fundamentales por el que Jesús vino a este mundo y está haciéndonos un llamado, es a que obtengamos esa liberación. Así es. Esa liberación plena y esa liberación que nos permite ser personas realmente hijos de Dios en todo el sentido de la palabra. Así es. Y para enfatizar más, como dice acá la palabra, dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es? ¿Cómo sufre el corazón nuestro cuando tenemos una aflicción? Y una aflicción puede paralizarnos. Una aflicción, si usted se fija, en una forma puede sufrir con lo que le llaman aquí un stroke. Puede sufrir porque dos hijos estaban discutiendo. También les puedo contar, en mi vida he experimentado, tengo experiencia de haber visto o de haber escuchado, y ciertas historias. También pasó de una madre con dos hijas. Las hijas se pusieron a discutir, y mientras se discutían, la mamá sufría esa palpitación de ese corazón. Se estaba ahí sufriendo una parálisis física y mental, que debido a ver que no tenía remedio de ver que las dos hijas se agarraban y se estaban peleando, y la mamá urgentemente no hallaba qué hacer y decirles: paren de pelear. ¿Qué hubo allí? Cayó con un síncope la madre, hecho, y de ahí no se levantó la madre y se murió. Pueden imaginarse estas dos hijas cómo quedaron ahí, paralítica completamente, física y del alma. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que no dejemos que su mente sea robada por un enojo, Amén, por una contienda, por algo que tengamos nosotros adentro, un resentimiento, un rencor, una molestia de un hermano. Vaya y pídale perdón antes que se anochezca. Una llamada por teléfono puede sanar su alma y tener paz, porque estas cosas pueden traer aflicciones, pueden traer enfermedades físicas, como en el caso de esta persona que ahí cayó enferma. Estamos hablando, mi hermana Yolanda, de las consecuencias de las parálisis espiritual. Sí. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de que no tomemos medidas a tiempo, verdad? Amén. A la muerte nos pueden llevar. Así es. Por eso es que me llamó la atención cuando dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque ahí le estaba afectando el corazón. Y del corazón se pasó al alma, a su propia adentro, lo que la madre sentía, y luego se fue a la mente, y ahí la explosión de un stroke. Y se ha visto en muchos casos. Vuelvo a mencionar: no dejen que su mente sea robada por una aflicción. Hay otro caso, hubo un hombre de una familiar que yo conocía, no era familiar, pero de unas amistades que yo conocía, y así les puedo llevar por muchas experiencias donde este hombre tenía que agarrar su avión, pero se le olvidó un par de calcetines, algo se le olvidó, y él corrió y le dijo a la esposa: tengo que ir en busca al Macy's, tengo que ir y tengo que agarrar lo que necesito antes de subirme al avión. La esposa le dijo: ya no vayas,
porque nos va a agarrar la tarde, no vamos a alcanzar a ir al avión, pero los necesito excusas. Y él corrió a Macy's. ¿Y qué pasó cuando corrió a Macy's? ¿Sabe lo que pasó, hermano? Tremendamente. Por la precisión, porque mire, nos puede llevar también una aflicción, algo de preocupación, nos puede llegar a una parálisis mental y física. Y esta persona le dio un síncope ahí en la tienda y lo dejó paralítico. ¿Y qué miramos ahí? Fue atrasado el avión, la esposa no quedó en paz. Y de ahí se echaban culpas. Que tú me apresuraste, que tú aquí, que tú allá. No dejemos que nuestra mente sea robada por cualquier motivo que sea. Tratemos de estudiar la palabra que nos lleva a tener paz y tranquilidad. Y de esa manera podemos ver que Dios nos ama al darnos estas instrucciones. Porque Él fue enviado a sanar quebrantados de corazón, pero por medio de su palabra, por medio de todo lo que nos enseña. Escribamos en esas piedritas las enseñanzas de Cristo y hagamos la roca para estar firme en esa roca. ¿Qué nos puede agregar, hermano Elian, sobre eso? Sí, verdaderamente el Espíritu Santo trae a mi mente muchas ideas y muchas lecciones sobre las consecuencias tan nefastas que pudiéramos experimentar o vivir debido a que estemos padeciendo algún tipo de parálisis espiritual. Pero como somos personas de esperanza y de fe, y como hemos creído en un Dios liberador, sanador, también centramos nuestra atención en que el evangelio que vino a proclamar nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de liberación. Amén. En el caso de que hayamos experimentado cualquier parálisis espiritual o la estemos experimentando, lo cierto es que no estamos condenados. Esa es la buena noticia. No estamos condenados a vivir en esa condición. La palabra de Dios nos anuncia un mensaje de esperanza, de liberación, de sanidad. Por lo tanto, me pregunto si alguna de las personas que nos están escuchando o viendo se encontrara en esta situación, bueno, ¿qué pudiéramos hacer o qué pudiera hacer esa persona? Obviamente recurrir a Cristo, recurrir al Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es ese mensaje de liberación que Dios le da a todas aquellas personas que con corazón contrito y lleno de fe y de humildad se acercan a Dios para que los levante de su lecho. Así como aquel paralítico fue en busca de Jesús porque estaba tendido en su lecho y Jesús le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te han sido perdonados. Asimismo Jesús nos dice hoy a nosotros, a cualquiera de nosotros que esté paralítico por alguno de estos pecados que han estado perturbando, limitando nuestras vidas. Amén, amén. En cualquiera que sea nuestra situación, Cristo también nos dice a nosotros, como le digo a aquel paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Esa es la buena noticia, que Dios perdona nuestros pecados. Dios nos hace personas libres de cualquier impedimento espiritual y nos hace personas verdaderamente felices, como Él quiere que nosotros seamos. Yo pienso que aquí está el mensaje central de este pasaje magnífico que estamos analizando en esta tarde. Y quiero agregar algo más. Cuando el hermano Elian se refiere a la fe, porque aquí en el pasaje que leímos en el en el capítulo de 9 de Mateo, donde habla de, primero le habló tu fe, le dice, y ten ánimo, ¿verdad? Tus pecados son perdonados. Pero ahí habló de una fe. De una fe. ¿Y qué le dice
de la fe. La fe es algo que no se ve, pero se espera. Le voy a poner este ejemplo. Cuando una madre, yo sé que el hombre no ha tenido esta experiencia, pero nosotros sí como mujeres. Y un saludo para el hermano Pedrito. ¿Cómo podemos decir que la mujer no tiene una esperanza cuando va a tener un hijo? Y no lo ha visto. Lo tiene por dentro en sus entrañas. Y no lo ha visto. ¿Qué podemos decir de esa esperanza? 9 meses cargando al hijo. Yo tuve 3 hijas. Y no sé, yo creo que la esposa del hermano Pedrito, el que nos está viendo, la hermana Sonia, la hermana Cindia y muchas más que nos están viendo, pueden haber tenido hijos o tienen hijos. ¿Y cuánto les tocó esperar con esa esperanza de ver si era una niña? En el tiempo mío, yo no sabía si era niña o era varón. Ahora se puede ver. Aún se tiene esa esperanza que va a haber ese niño, ella se lo imagina. Yo me tuve que imaginar cómo iba a ser mi niña o cómo iba a ser mi niño, pero no sabía. Y yo digo una cosa, esa es la fe, la que no se ve, pero hay esperanza que iba a nacer ese baby. Y esa fe no se pierde durante los meses que van. Aún las mujeres a mediados que van a tener su baby están graves. Tienen que ser internadas al hospital porque están sangrando, porque no tiene agua el baby, por cualquier cosa que está palpitando el baby. Pero hay una esperanza en esa madre. Esa es la fe que Jesús está hablando. Tu fe te ha salvado. Tu fe. Tu fe. Y eso es lo que no se ve, pero se espera. Y eso es lo que estaba hablando Jesús. Que tengamos fe y ten ánimo y tus pecados son perdonados. Queriendo decir también que ya no siga en ese pecado. Sean perdonados, pero mira, vigila, no vayas a ser de nuevo paralítico. Amén. ¿Qué nos dice más, hermanos, sobre esto? No, realmente a mí me gustaría concluir este tiempo sensacional de estudio de la palabra de Dios, creyendo de que si hacemos una oración Amén. de fe, reconociendo cualquier parálisis que haya en nuestro corazón, hoy mismo, Amén. Cristo puede hacer un milagro en nuestras vidas. Así es. Ya sea en nuestras vidas o en un hijo, en un cónyuge, en un hermano, en un Amén. vecino, en un amigo, en fin. Ya sea en nosotros, en cualquier otra persona que nosotros conozcamos, Correcto. sepamos que está padeciendo alguna parálisis. Hoy mismo, con una oración de fe, Dios nos puede hacer libres y sanos. Amén. Entonces, quiero saludar a mi hermana. Ella es pastora, evangélica, misionera. La amo tanto, la quiero mucho y ella lo sabe. Gracias, hermana, por estar viéndonos y estoy disfrutando, hablando. Tú sabes cómo me pongo cuando hablo de la palabra de Dios. Yo te bendigo, hermana, y bendigo a los demás que nos están viendo. La hermana Cindia, he tratado de traducir lo más que pudiera en inglés, pero ya se nos está llegando el tiempito. Pero aquí dejo esta palabra diciendo que tengamos esperanza de lo que no se ve. Eso nos dice Jesús. ¿Cómo es la fe de algo? Como les dije sobre el embarazo. Cuando estamos embarazadas no podemos ver lo que tenemos en la entraña, en las entrañas, pero sabemos que ese niño va a nacer y va a nacer lindo y va a nacer sano. Esa es la esperanza que Dios nos da, que tenemos que tener esa sanidad espiritual, esa sanidad mental que nos arrastra por preocupaciones, por odio, por envidia, por celo, por toda que necesitamos tener un arrepentimiento, porque Dios nos da las llaves cuando creemos en Él, que tenemos que perdonar y así podemos ser libres. Porque si no vamos a estar paralíticos. Mental vamos a estar paralíticos
y podemos llegar a ser cripple. Por eso Dios nos dice que nos cuidemos físicamente y cuidemos lo que tenemos, el templo del Espíritu Santo. Que lo llevemos consigo siempre para que Él nos guíe y nos redarguye y nos indique las cosas que debemos de hacer y no debemos de hacer. Pero tenga cuidado con no poner atención. Las cosas que no son de Dios, no les ponga atención. Usted va a saber y pídale a Dios por el discernimiento y la inteligencia de Dios para que nos dé el entendimiento de la palabra y nos dé la sabiduría que Él quiere. Así anda la sabiduría, puerta por puerta y en las plazas, en las oscuridades, para llamar la atención que quiere Jesucristo, que no se pierda nadie. Amén. Yo creo que podemos ir resumiendo, ¿verdad? Sí, amén, amén. Usted tiene la palabra para hacer la oración, amén. Y podemos concluir. Y gracias, hermanos, por visitarnos y vernos. Y vamos a concluir con una oración. Ya, antes de orar, quisiera darle la oportunidad a las personas que nos han escuchado. Amén. Si el Espíritu de Dios le ha tocado su corazón y en el caso de que Dios le haya iluminado y le haya dado el entendimiento para comprender que quizás usted está atravesando por alguna parálisis espiritual, este es el momento, puede orar conmigo, puede repetir la oración que yo voy a hacer. Amén. Y puede creer también juntamente conmigo de que en este momento Dios puede en un instante librar su alma, su corazón de cualquier parálisis espiritual, y usted puede ser a partir de este momento una persona libre, una persona llena de gozo y de paz, porque cuando estamos en paz con Dios somos libres, estamos realmente plenos en la presencia de Dios y podemos ser personas sin ninguna atadura, personas realmente que vivimos en el propósito pleno de Dios. Entonces podemos tener esta oración. Si usted está allí escuchándonos y quiere repetir conmigo esta oración, entonces yo le doy la oportunidad. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, te ruego que en esta hora perdones mis pecados, mis parálisis espirituales, mis rencores, mis odios, mi amargura, mi falta de paciencia, mi falta de amor, mi falta de perdón. Que perdones mis tendencias incontroladas hacia la ira. Porque como tú, Jesús, sanaste al paralítico, también creo que me puedes sanar hoy. Amén. Padre, quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal, para que Él sea el sanador, el libertador de todas mis parálisis espirituales. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo esto. Amén. Amén. Ahora yo quiero continuar en una oración general por todo lo que hemos estado hablando. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde, oh Dios, porque nos das la oportunidad de reflexionar y estudiar en tu palabra. Gracias, Señor, sacar esos tesoros de vida Señor, que tú has puesto en tu santo libro. Te rogamos que este estudio, Señor, que hemos hecho en esta tarde pueda quedar en nuestros corazones. Que tú bendigas todas las personas que estuvieron en sintonía con nosotros, que nos escucharon, y que tú ministres, oh Dios, a nuestra vida. Tú mantengas, Señor, el evangelio vivo de la fe en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser personas realizadas, plenas, llenas de gozo y de felicidad, llenas de paz, Señor, porque así tú lo has prometido en tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, y te pedimos que te quedes con nosotros durante todo el resto del día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, 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 amén.